Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Nosotros vimos la semana pasada que para que el cambio sea que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Y habíamos visto que nosotros anteriormente en la clase número 7 debíamos evaluar a quién estábamos amando más, si a nosotros mismos y a nuestros ídolos o a Dios. Y en la clase anterior vimos que si no hemos vivido para la gloria de Dios, amándolo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, entonces nosotros debíamos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer las primeras obras. Y vimos lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? He aquí, tengo algo contra ti. ¿Qué tengo contra ti? Que has dejado. ¿Y qué le dice el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero antes de arrepiéntete, ¿qué le dice? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. A mí me gustaría que hoy viéramos, hermanos, la siguiente proposición. Para que el cambio sea una realidad en nuestras vidas, debemos ser cautivados por la belleza de la santidad de Dios y aplicar de una manera consciente el Evangelio en nuestras vidas para que crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a empezar a ver qué debemos hacer para nosotros cambiar. Nosotros debemos mortificar el pecado remanente en nosotros y debemos crecer en la gracia. Pero si no tenemos la motivación real, la motivación evangélica, eso se va a constituir en un deber que puede ser algo farisaico, como digo yo. ¿Me explico? Yo debo quitarme este pecado, yo debo luchar contra esta área. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué yo debo hacerlo? ¿Cuál debe ser mi motivación? Hemos visto nuestro amor a Cristo para cambiar, pero yo quiero que veamos esa proposición para que el cambio, bueno, que me lo pongan de nuevo en el PowerPoint, sea una realidad en nuestras vidas. Nosotros debemos ser cautivados por la belleza de la santidad de Dios y aplicar de una manera consciente el Evangelio en nuestras vidas para que crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El concepto bíblico de la santidad de Dios nos habla de dos verdades. Dios está separado de todos los seres y criaturas. En Éxodo capítulo 15 versículo 11 se nos dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en hazañas, hacedor de prodigios. Aquí se nos está diciendo que Dios es único y que no hay Dios como Él. En 1 de Samuel 2:12 nos dice que no hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Dios es único, Dios es diferente a nosotros, no hay nadie como nuestro Dios. Él es santo, el santo de Israel, su nombre es santo, sus obras son santas. Dios es diferente a nosotros y esto debemos entenderlo claramente. Pero hay una segunda verdad en esa definición. Dios está separado de todo pecado y de toda maldad. Nos habla de la perfección moral de Dios. Es único en perfección, en pureza de carácter. Y como dice Habacuc, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Y es como dice un autor, la santidad no es un atributo más de Dios, sino la suma de todos de sus atributos. Todas sus perfecciones son santas. La santidad es la belleza, el esplendor del carácter infinito y perfecto de Dios. Dios es santo. El carácter santo de Dios demanda pureza en los seres humanos que somos creados a su imagen y semejanza. El salmista dice en el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿El limpio de qué, Pedro? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño,
él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Hermano, nuestro Dios es un Dios santo. Cuando en Israel, Moisés, cuando Dios dio su ley al pueblo allí en el monte Sinaí, y el pueblo estaba observando lo que estaba ocurriendo en ese monte, dice Éxodo 20, que el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, todo el pueblo estaba observando eso, y viéndolo el pueblo, ¿qué hizo? Se puso a reír. ¡Ay, qué bien! Mira el monte temblando, mira a Dios allí obrando, mira al Dios santo allí. ¿Qué hizo el pueblo? Temblaron y se pusieron de lejos al ver esa manifestación. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Yo no quería ni que Dios les hablara a ellos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos vieron esa santidad de Dios, ellos vieron a Dios manifestándose así y ellos tuvieron temor. Dios es santo y Dios demanda que nosotros seamos santos. Él le dice al pueblo de Israel: habéis de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Y primera de Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué demanda la santidad de Dios de nosotros, hermano? Santidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y la pregunta que nos hacemos: ¿cómo puede un Dios santo coexistir con personas pecadoras? ¿Qué ustedes me dicen? Él es santo, Marito. La sangre del Señor y su sacrificio nos santifica. Y esa es nuestra realidad, lo que hemos visto. Nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Primera de Pedro 1:18 dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe. En esto no voy a abundar porque lo hemos visto. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Primera los Corintios 1:30 dice: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros estamos en Cristo por la gracia de Dios, y a través de Cristo nos llega la sabiduría para que nosotros lo conozcamos a Él por medio de la salvación. Él nos ha justificado, Él nos ha declarado justos, en otra palabra, y Él nos ha santificado. Es la obra del Espíritu en la cual Él nos hace crecer cada día a la imagen de Jesucristo, y Él también nos ha rescatado, como habíamos visto, de ese mercado de esclavos en los cuales nos encontrábamos, pagando ese precio en la cruz del Calvario. Entonces miren cuál es el punto, hermanos. Nuestro Dios es santo. Esa santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Nosotros hemos sido rescatados por Cristo en esa cruz, ese Cordero santo y sin mancha. Y por eso es que nosotros debemos tratar de cambiar para ser santos como nuestro Dios es santo, para ser como ese Dios que nos amó, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Hablando de la santidad de Dios, dice A.W. Pink: la santidad se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez más solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable había de serle este pecado cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su Hijo. Por eso es que yo debo ser santo. Dios odia el pecado. Dios me amó y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz
del Calvario por mí, por mis pecados. Y yo tengo que conformarme a la imagen de Jesucristo a través de lo que Él me enseña en el Evangelio. Debemos aplicar, óigame bien, esas verdades del Evangelio continuamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo debo querer cambiar, no para que digan, ay, pero mira qué bien esa persona, o querer cambiar por otro tipo de motivación, sino yo debo cambiar porque Dios es santo, porque esa santidad está implantada. Dios en Cristo me ha unido a Él, como dice Marito, y yo posicionalmente a los ojos de Dios yo soy santo, y yo tengo que vivir para la gloria de Dios siendo santo, no solamente amándolo como debo amarlo. Entonces, dice John Owen, hablando de cómo debemos aplicar ese evangelio en la búsqueda de la santidad. La santidad no es más que la implantación, la escritura y la realización del evangelio en nuestras almas. Fíjense, la santidad no es moralidad, sino que es una profunda transformación en lo interno, en nuestras almas, a través de la renovación de nuestra mente con la verdad del evangelio. Cuando Pablo le dice a los efesios lo que ellos eran antes y luego lo que eran, le dice algo sumamente interesante. En Efesios dice, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los que no conocen a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda clase de sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ustedes no pueden andar como los inconversos. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Pablo? Porque vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ustedes deben despojarse del viejo hombre. Ustedes deben renovarse en sus mentes y ustedes deben vestirse del del nuevo hombre. Despojarse del viejo, renovarse y vestirse del nuevo hombre, y eso lo hacemos aplicando el evangelio en nuestras vidas. Entonces, eso nos lleva a aplicar esa santidad de Dios en nuestras vidas. Y oigan la proposición que tenemos. La receta para una vida santa puede ser sintetizada de dos maneras. El que lo oye así, que solamente está yendo a esta clase, pensará, bueno, el hermano Eduardo lo que está dando son una serie de reglas. No, tienes que oír las 8 clases anteriores para saber lo que estamos diciendo. Cómo el evangelio nos cambia, cómo hemos explicado eso. ¿Tú quieres cambiar? He aquí lo que la Biblia dice para que tú puedas cambiar. Hay 2 cosas que tú debes hacer. Lo primero, debemos matar el pecado en nuestras vidas. Lo que decían los puritanos, mortificar el pecado. Lo segundo, crecer en gracia. Lo que llaman vivificación. Ustedes saben qué es lo que pasa con nosotros. Que nosotros somos unos teóricos. Venimos a la iglesia, oímos los sermones. ¿Y dónde se queda eso? Aquí en la cabeza. Y esa verdad no baja a nuestros corazones. Yo les pregunto a ustedes, ¿es suficiente con oír lo que predican nuestros predicadores desde el púlpito y almacenarlo en la cabeza? ¿Es suficiente para yo cambiar? No. Hay un abismo entre lo que yo conozco y entre lo que yo aplico y lo que yo hago. Pablo dice, mire, yo según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero yo veo una ley en mis miembros que combate. Yo quiero hacer lo bueno, pero yo no puedo hacer lo bueno. Yo quiero tener mucha devoción a Dios. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Yo quiero ser el marido que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser santo como Él quiere que yo sea santo. Pero la verdad es, ¿lo somos? No, no lo somos. Yo sé que debo cambiar, pero no cambio. Entonces, ¿qué yo debo hacer?
Hemos visto que yo debo escoger amar al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Hemos visto cómo yo debo, si he perdido mi primer amor, buscar ese primer amor. Pero yo debo entender, mis hermanos, que yo debo también, en la medida de lo posible, reflejar la santidad de Dios en mi vida. No como un cambio moral, como he dicho, sino porque Dios es santo, yo debo ser santo. Como Dios es santo y entregó a su Hijo santo en la cruz del Calvario, Dios me llamó a salvación y yo no puedo ser el mismo. Yo he aprendido a Cristo de una manera diferente. Y eso es lo que debe motivarme a mí entonces, a tener una nueva vida. Y yo quiero que empecemos ya de una manera todavía más práctica a ver cómo podemos cambiar. Y lo primero que yo quiero que veamos es cómo matar el pecado en nuestras vidas, lo que los puritanos llaman la mortificación. Cuando hablamos de matar al pecado, no quiere decir que ya no vamos a pecar más, sino que vamos a obtener victoria cada vez más sobre el pecado, porque como hemos visto hay una ley en nuestros miembros. Aunque ya el pecado no reina en nosotros, hay una ley, hay una lucha en nuestros miembros contra ese pecado. Yo debo mortificarlo de manera que yo cada día obtenga más victoria sobre ese pecado. Y eso no quiere decir que va a ser perfecto. Y eso no quiere decir que ese pecado no va a surgir. Y puede que yo luche con ese pecado y obtenga una gran victoria, pero entonces van a surgir otros pecados. Y yo tengo que estar continuamente haciendo morir el pecado en mi vida. Por eso Colosenses 3:5 dice, haced morir ¿qué? Haced morir. ¿Y cómo yo lo voy a hacer morir lo terrenal en mí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Mis hermanos, esto es una lucha. Yo tengo que luchar a muerte. Es una guerra a muerte con el pecado. Yo debo reconocer esos pecados que están ahí. Yo debo saber que es un enemigo implacable. Yo tengo que luchar con esos impulsos desde sus inicios. Y yo debo planificarme para poder combatirlo de una manera bíblica. ¿Estamos listos para empezar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Con qué tú estás luchando? ¿Con la depresión, con la ira, con la amargura, con los problemas de pornografía, con codicia sexual? ¿Con qué tú estás luchando? Si tú quieres mortificar ese pecado, lo primero que tú tienes que hacer es pedir a Dios sabiduría para saber lo que tú quieres cambiar en tu vida. Mírenlo ahí en la pantalla. Quizás tú estás luchando con algo o tú piensas que eso es tu mayor problema y hay otros problemas mayores ahí. ¿Y quién es el único que nos puede mostrar esos pecados, esas áreas? Es Dios. Y yo debo pedir a Dios sabiduría. Miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene ¿qué? Falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. Poner en práctica ese conocimiento que yo tengo, la habilidad para yo poder discernir qué es lo que está pasando. Hermanos, ¿cuándo Dios empieza a trabajar con nosotros? Cuando nosotros estamos amamantando nuestro pecado. ¿Tú sabes cuándo Dios va a empezar a trabajar contigo y conmigo? Cuando le pidamos sabiduría y le digamos, mira Señor, yo soy una carta blanca, yo soy una carta abierta. Dime tú lo que tenemos que hacer, dime tú las áreas donde tenemos que trabajar para nosotros, trabajar en eso, en el poder de tu Espíritu. Cuando no le ponemos restricciones al Señor. Cuando le decimos, Señor, dame sabiduría, ayúdame a identificar lo que está mal en tu vida. Heme aquí, Señor, yo soy tuyo. Vamos a trabajar en el poder de tu Espíritu Santo. Hermanos, ¿nos atrevemos a hacer eso? ¿O nos da miedo de saber a dónde nos va a llevar el Señor? Debemos empezar por ahí, pidiéndole sabiduría al Señor y poniéndonos delante de Él. Pero miren lo segundo. Nosotros debemos revisar a la luz de la Biblia nuestras actitudes y nuestro comportamiento para saber lo que tú debes cambiar, para saber lo que yo debo cambiar. Fíjate que debemos analizar lo que nosotros debemos cambiar. Y eso me lleva a admitir que el problema soy yo. Óyeme bien. El problema por el cual yo no cambio soy yo y el pecado remanente en mí.
El problema no son mis parientes, no es mi esposa, no son mis hijos, no es este país, no es el pasado, no es el trabajo que yo tengo. El problema soy yo. Y yo debo admitir mi situación y mis luchas sin culpar a nadie. Pablo tenía una lucha en sí, consigo, con el pecado remanente en Romanos 7. Y él dice, miserable de quién? De mí. Yo soy que tengo la lucha. Yo soy que tengo que trabajar con esas áreas de mi vida. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Yo soy el problema. Y lo primero que tú debes hacer después de pedir sabiduría a Dios es enfocarte en ti y no estar viendo a las demás personas, porque tú le vas a dar cuenta a Dios de tu vida, no de la vida del otro. Ya está bueno de estar culpando a otro de lo que tú debes mejorar. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a cómo son las cosas en este país, al desorden que hay aquí, a que las cosas no se hacen como tú quisieras que se hiciesen. No. Cuando tú comparezcas al tribunal de Cristo, cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Mira cuál es tu pecado. Pero yo te voy a decir algo más. Vamos a verlo con más detalle, porque esto es una clase de escuela dominical. ¿Cómo yo voy a examinar mi corazón? Bueno, ya yo le pedí sabiduría a Dios. Ya yo sé que yo soy el problema, eso es lo segundo, y no las demás personas. Entonces, yo quiero que vayamos a la Escritura y veamos unos cuantos textos para que tú veas de esos pecados que están ahí, cuáles son los más dominantes en tu vida. Ya le hemos pedido sabiduría a Dios para que nos diga cuáles son. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses, ahí está en sus pantallas, lo pueden ver. ¿Qué dice Colosenses? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es tu problema? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren más: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De todas esas áreas que tú ves ahí, yo quiero que a medida que leamos, tú discretamente en un papelito de ladito, para que nadie te vea, si tú no lo quieres, tú apuntes, esto es un área dominante en mi vida, y apuntemos 3 áreas o 2. ¿Qué le parece? O en la mente que nos quedemos con eso. Vamos a Gálatas. Gálatas 5:16 se nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo 19 se nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, estamos en la presencia de Dios nosotros. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que tú vayas computando ahí. Yo le quiero buscar otro texto. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es tu pecado? Ya puede ser algunos de esos u otros que yo no he mencionado, que están a través
de toda la Escritura. ¿Qué es lo que te controla a ti? Tú debes identificarlo porque tú debes despojarte de ese viejo hombre. Ahora, yo quiero ahora que vayamos un paso más en nuestras almas e investiguemos qué dice la Escritura, que cuál es la causa real de los problemas. Imagínate que cuando leímos la Escritura decía conflictos. La persona que tiene problemas con todo el mundo. ¿Cuál es la causa de los conflictos, mis hermanos? ¿Por qué yo tengo tantos conflictos con tantas personas? ¿Cuál es el pecado que subyace? Uno de los pecados que subyace ahí. ¿Cuál? El orgullo y el egoísmo, dice Pedro. Fíjense lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a pararnos ahí. Tú eres una persona que tiene un problemita o varios problemitas o problemas con todo el mundo y vive diciendo que la gente no te entiende, o que tú eres muy alto de mente y por eso tienes conflicto con los demás. Aquí dice que esos conflictos vienen de nuestras pasiones que combaten con nuestra alma. Nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Mientras los demás están haciendo las cosas como nosotros queremos, ¿cómo estamos con ellos? ¿Peleando? Dígame una pareja de esposos. Cuando su esposa le dice, ay sí mi amor, tú esto así, ay qué bien, y aquello sí, lo que tú quieras mi vida, cuchi cuchi, qué bien, qué lindo. Hay pleito cuando tú estás así. Y cuando tu esposa te ve y te dice, ay mi amor, nosotros no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, ¿qué tú haces? Saca los garfios de una vez para tirar el zarpazo. ¿Por qué? Porque la cosa no es como yo quiero. Ella es un obstáculo para yo cumplir mi deseo. Mientras los demás me están ayudando para yo conseguir lo que yo quiero, todo está bien, no hay conflicto. Pero fíjense que yo debo saber que si tengo un conflicto, ahí puede haber mucho egoísmo. Nosotros veíamos que nosotros debemos escoger a quién vamos a servir. Si yo hoy digo que voy a servir a Dios y mañana me voy a servir a mí mismo y al mundo, y al ratico que voy a servir a Dios y al ratico que voy a servir a mí mismo y al mundo y a mis ídolos, ¿qué produce eso? Inestabilidad, ¿verdad? Eso trae inestabilidad. Santiago dice que hay personas de doble ánimo que son llevados como las ondas del mar, por el viento así. Es la persona que está tratando de servir a dos señores. Es la persona que hoy quiere tener a Cristo como prioridad y mañana quiere tener al mundo como prioridad. ¿Y qué dice la Escritura? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ese enfoque dividido produce inestabilidad. Tú ves, tenemos que bajar al fondo de nuestras almas, de nuestros corazones, para tratar con ella. Abraham fue con Sara a Egipto. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué le dijo Abraham a Sara antes de llegar a Egipto? Porque ella era una mujer hermosa. ¿Qué le dijo? Alguien que me levante la mano. ¿Qué le dijo Abraham a Sara? Que era su hermana. ¿Y por qué dijo eso, que era su hermana? Para que no le hicieran daño a él. Al él decir que era su hermana, él mintió. Tenía un problema con la mentira. Ahora, ¿qué subyacía? ¿Qué había más abajo que él mintió? Él pecó con la mentira, estamos claros. Pero ¿por qué él dijo esa mentira? No, pero levánteme la mano. Yo sé que todos quieren participar. Don Enrique. Que le fuera bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasaba a él? Que él tenía temor de los hombres. Él dijo, ay, yo llegué aquí. Si la ven buena moza, el faraón va a querer tenerla por mujer. ¿Y qué van a hacer conmigo cuando yo sepa que yo soy su marido? Me van a matar. Y él mintió. Pero fíjense lo que lo lleva a él a decir esa mentira también. ¿Cuántas personas mienten para ser aceptados por los demás?
¿Cuántas veces nosotros violentamos nuestras convicciones en ciertos grupos donde se dicen cosas que son contrarias a nuestra fe o se hacen chistes que no deben hacerse y nosotros, por ejemplo, nos reímos, lo aceptamos? ¿Por qué uno miente? ¿Por qué uno da la imagen de lo que uno no es? Porque uno quiere tener el respeto de la persona. Uno tiene la aceptación, como dice doña Susana, eso es. Hay personas que tienen mucho temor. Y dice en la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando una persona vive temerosa todo el tiempo, un creyente, ay, si me pasa esto, y si voy a morir, y si a mi hijo le pasa esto, y si a mi hija le pasa aquello, y si me botan del trabajo. Ahí, en ese temor, no puede haber una falta de reconocer el amor de Dios por nosotros, porque ya Dios me dio a su hijo en la cruz del Calvario, no me dará con él todas las cosas. No es una falta también en reconocer la soberanía de Dios. Y eso es lo que yo quiero, cuando tú le pongas, tú veas esas 2, 3, 5 áreas con las que tú quieres empezar a trabajar, que tú puedas decir, este es mi pecado, y yo tengo que profundizar más en ver en qué momento este pecado se acrecienta, sale más. Dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué si a una persona inconversa, y quizás muchos cristianos, lo llaman a las 3 de la mañana y le dicen, sal corriendo que te descubrieron, sin él haber hecho nada, él sale corriendo? Porque tiene una conciencia que lo acusa. Mira, lo tuyo se descubrió, sal. Y quizás yo salga corriendo. Quizás yo salga corriendo y cuando esté en la calle diga, ¿por qué yo estoy corriendo? ¿Que me descubrieron qué? Esa inseguridad puede ser por algún pecado. Yo le voy a poner otro ejemplo bíblico. Porque uno se ríe, porque uno se ve. Yo me río porque nosotros nos reímos, porque nos vemos retratados ahí. David estaba huyendo de Saúl, está con los filisteos, va donde los filisteos y se finge loco. ¿Ustedes no se acuerdan de ese pasaje? Primera de Samuel 21, 10 al 15. Y botaba saliva por la boca como un loco. ¿Y por qué él hizo eso? Para que lo dejaran en paz, ¿verdad? Para que no lo tomaran en cuenta. No, él está loco, déjalo. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos de una manera extraña cuando no queremos que alguien nos responsabilice de nuestros hechos? Yo estoy malo, yo me siento mal, pero tú sabes qué fue lo que pasó. Dame medicina, mira, no puedo dormir, mira, yo estoy mal, al esposo, a la esposa, a los amigos, en el trabajo, manipulación. ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta extraña? Para no reflejar lo que pasa dentro de nosotros. ¿Y ustedes saben por qué lo hacen otras personas? Para que la gente le preste mucha atención. Ay, ¿cómo tú estás ahora, manita? Ay, yo estoy bien ya. Pero todo el tiempo es enfermo y con un problema llamando la atención alrededor de las personas. ¿Qué es lo que hay ahí? Son muchos ejemplos que podríamos dar, pero ya con eso es suficiente. Lo primero que yo debo hacer es pedir a Dios sabiduría. Lo segundo, revisar mi comportamiento, mis actuaciones a la luz de la palabra de Dios, ver aquellos pecados que están dominando en mi vida y ver qué cosas me llevan, en qué momento se manifiestan más esos pecados. Y después que yo lo he identificado, ¿qué yo debo hacer según la Biblia? ¿Qué? Confesar el pecado, como dice doña Susana aquí, ir delante de Dios y decirle, Señor, ponerme de acuerdo con el Señor. Yo he pecado, pero tú eres fiel y justo para perdonarme, limpiarme de toda maldad. Porque dice la Escritura que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Pero hay algo en cuarto lugar que debemos hacer. Fíjese cómo yo empecé. Nuestra motivación, que yo quiero que el Evangelio sea lo que no domine, debe ser ver la santidad de Dios, ver cómo ese Dios santo entregó a su Hijo santo a morir en la cruz por el Calvario para santificarme a mí, que yo debo ser santo porque Dios es santo
Y ese Dios es un fuego consumidor. Ese Dios quiere que yo sea santo. Esa debe ser mi motivación, fíjense. Entonces, si yo quiero empezar a cambiar, hay áreas de mi vida, hay pecados que yo debo mortificar. Debo despojarme del viejo hombre y hay gracias que yo debo cultivar. Pero yo le voy a decir una cosa. Hasta aquí, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Y identificamos los pecados. Y la pregunta es entonces, ¿por qué yo vuelvo y peco? ¿Por? No estamos creciendo en gracia. Pero hay algo que yo estuve meditando y viendo en la Escritura que yo creo que debemos hacer. Nosotros debemos aplicarnos otra vez el Evangelio a nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos 6:11. Ya confesamos el pecado, ¿verdad? Vamos a luchar con ese pecado, pero hay algo más que yo debo hacer. Yo debo darle un decreto a mi alma y decirle lo que dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un decreto a tu alma. El consideraos no es más que ya nosotros debemos estar conscientes, seguros, con una confianza absoluta que nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto, que nosotros estamos unidos a Cristo, que ya esas pasiones y esos deseos, aunque están ahí, ya no me pueden controlar. Y por eso Pablo dice, consideraos muertos al pecado. ¿Tú sabes lo que tienes que decir al pecado? Cuando quiera volver a aparecer, yo he muerto a eso. Yo he muerto a eso, a la codicia sexual, a la mentira, a la ira. Yo he muerto a eso, a las pasiones pecaminosas. Ya yo he muerto a eso en Cristo. Porque ya Cristo obtuvo la victoria, ya Cristo resucitó, ya Cristo está en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Y en Cristo yo tengo la victoria. Eso es lo que nosotros debemos hablarle a nuestras almas. La muerte nuestra al pecado es un hecho. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. No dice que nuestro viejo hombre está vivo, sino que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido liberado del pecado. Si tú estás en Cristo, tu identidad cambió, nosotros lo vimos. Ya tu identidad no viene dada por los pecados pasados que tú cometiste, sino porque la justicia, la obediencia de Cristo está en tu cuenta. Ya tú no eres un mentiroso, un ladrón o un idólatra, no. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú eres un santo a los ojos de Dios. Y Dios te da el poder en su Espíritu Santo para tú combatir esos pecados. Decide cambiar. Considérate muerto al pecado. Pero no es una vez al mes, no es una vez al día, es momento tras momento, aplicando el Evangelio. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya el poder del pecado ha sido roto en nuestras vidas, hermanos, y nosotros debemos vivir a la luz de esa realidad. Ay, Eduardo, es que yo lucho, pero que yo no puedo vencerlo. Ya tú lo venciste. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ya no confíes en tus sentimientos. No confíes en tus emociones. Cree la verdad de Dios del Evangelio y aplícala a tu vida. Que el día que Cristo murió y cuando resucitó de los muertos, el poder del pecado ya fue destruido. Ya el pecado no puede controlarte si tú estás en Cristo. El pecado ya no puede ser tu jefe. Ya el pecado no puede decirte lo que va a hacer. Su poder ha sido roto. Y me gusta un ejemplo que pone el pastor James MacDonald en un libro. Él dice, imagínese un árbol de roble, fuerte, grande, con ramas poderosas, muy bien fuerte, bien sana. Ese roble poderoso, grande, es tu vida en Cristo. Pero ese árbol tiene una enredadera en las ramas, una enredadera que sube por el tronco. Pero esa enredadera, la raíz de la misma fue cortada. Y la enredadera está alrededor del árbol. Pero esa enredadera no tiene vida. No puede afectar al árbol. Porque ya la raíz de esa enredadera fue cortada. Y la enredadera, ¿qué está haciendo?
se va secando cada vez más. Ese es el punto, mis hermanos. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú quieres cambiar, si tú quieres trabajar con Dios en el proceso de santificación, debemos apropiarnos de esos recursos que Él nos ha dado. Consideraos, ¿qué? Muertos al pecado. Ya el pecado no es tu jefe. Eso es una motivación evangélica para nosotros pelear con el pecado. Y en quinto lugar, no dejes que el pecado reine en tu vida. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Yo dije al principio, y quiero repetirlo ahora para que no haya frustración en nosotros, que el hecho de que el viejo hombre haya sido crucificado, el hecho de que estemos luchando para matar el pecado en nosotros, no significa que la batalla con el pecado ha terminado. El pecado aún batalla en nuestras almas, el pecado aún asalta nuestros pensamientos, el pecado trabaja en nuestras pasiones, el pecado quiere que nosotros sigamos sus lineamientos, pero recuérdense algo, el pecado ya no reina en nosotros. Nosotros tenemos una lucha, es real la lucha. Por eso en Gálatas Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, hay una lucha, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero hay una realidad, yo tengo una nueva identidad y ya el pecado no reina en mi vida. Es verdad que no he sido glorificado, pero la gracia de Dios se ha manifestado ya para salvación y me enseña que siga en pecado, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ejercitemos nuestra fe en esa verdad. Consideraos muertos al pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya tú has muerto al pecado. Yo he muerto a eso que yo he identificado hoy como un pecado en mi vida. Ya yo puedo obtener la victoria. Hoy es un día de nuevos comienzos, mis amados. Hoy es un día de nosotros entender que somos esclavos, que fuimos liberados, que éramos esclavos y fuimos liberados. Y que ya hemos muerto a ese estilo de vida. ¿Por qué vamos entonces a continuar viviendo como esclavos cuando somos libres? Hay esclavos que cuando eran liberados y oían la voz de su antiguo amo, me imagino que tenían cierto temor. Pero nosotros no tenemos que tener ningún temor, porque nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Y ya Cristo hizo la obra por nosotros. Entonces ya tú has identificado las áreas donde debes cambiar. Has sido más profundo en tu alma para ver en qué momento esos pecados se suscitan más. Ya tú sabes que debes considerarte muerto al pecado. Ya tú sabes que el pecado no debe reinar en ti. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros? Despojarnos de esos pecados. Eliminar de nuestras vidas aquellas situaciones, actividades que nos llevan a pecar. En tu caso puede ser la televisión. En tu caso puede ser el estar murmurando, hablando mucho por teléfono, criticando. Lo que sea, ya tú debes empezar a eliminarlo de tu vida. Si tú sufres de depresión, tú debes luchar con esa depresión, saber los momentos en los cuales tú te deprimes, saber con qué personas tú hablas que te llevan a deprimirte. A los jóvenes hay ciertos lugares que son de tentación, ambientes que ustedes frecuentan que no les conviene. Hay material de lectura que a nosotros no nos conviene, hay actividades, hay personas, mis hermanos, tenemos que identificarlas para luchar con ellos y entonces empezar a despojarnos del viejo hombre. Pero yo debo hacerlo siempre consciente de la obra que ya Dios hizo en la cruz del Calvario. Yo no me voy a cansar de repetirle esto. De la obra que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya yo tengo la victoria. Yo estoy peleando una batalla en la cual ya yo gané. La victoria es mía, yo puedo mortificar ese pecado. Tú puedes mortificar ese pecado, mi amado, mi amada.
¿qué debemos hacer? Ir adelante. Ahora, si yo no soy cautivado por Cristo, si yo no amo a Dios con todo mi corazón, si yo no soy cautivado por la obra que Cristo hizo siendo santo en la cruz del Calvario por mí, si yo no soy cautivado, mis amados, por la belleza de la santidad de Dios, y si yo no aplico eso que me cautiva del Evangelio, ese Evangelio de Jesucristo a mi vida, yo no voy a crecer a la imagen de Cristo. Hoy es el día de los pequeños comienzos. Vamos a trabajar, mi hermano, para vivir para la gloria de Dios. Vamos a aplicar el Evangelio a nuestras vidas.